Los muchachos justamente del otro curso es que me presenten los requerimientos. ¿Ustedes tienen los requerimientos? ¿Sí? ¿Tienen los requerimientos? Sí, sí. ¿Quién les dio a ustedes el levantamiento de requerimientos? Creo que se llama la materia, ¿no? El David Peñafiel, ya listo. Entonces me imagino que deben estar en lo mismo. A ver, número 1. ¿Cómo se escribe un requerimiento? ¿Cómo se escribe el requerimiento que voy a realizar? En el documento plasmado como... Sí, por ejemplo, ¿quieren hacer ustedes realizar el ingreso del catálogo de los productos? ¿Cómo lo escriben? ¿Cómo construyen la oración de la descripción? El sujeto, Ya. el sujeto más el verbo, más Ya. el complemento. Ya, más la acción, más el complemento. Ya, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Yo generalmente, ¿qué suelo decir a mis alumnos? Yo lo que digo es esto. A ver, si ustedes, vamos por la fácil, o debería ser, no tanto así, pero podemos hacer por el momento. Ustedes tienen tantas tablas en su modelo de base de datos, dependiendo de tantos requerimientos que usted vaya a tener. ¿Sí? Eso es lo que van a tener. Ya, entonces vamos por partes. ¿Qué nomás determinaron ustedes dentro del requerimiento, por ejemplo? A ver, les voy a hacer otra pregunta. ¿De cuántas partes se compone un sistema que ustedes vayan a desarrollar? Nosotros le identificamos 3 partes. La primera parte es compras, inventario. No, a nivel de sistema, a nivel de cualquier sistema. ¿De cuántas partes se compone un sistema? Cualquier sistema que vayan a desarrollar. Primerito, el sistema de seguridad. ¿No es cierto? Ya, la primera parte que ustedes deben desarrollar es el sistema de seguridad. Sí. ¿Qué tan complejo va a ser el sistema de seguridad? Depende de lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, ustedes pueden hacer un sistema de seguridad donde solamente tengan usuario y tengan login. Bien simple y bien sencillo. Sí, listo, pero es un sistema de seguridad. ¿Qué más pueden hacer? A ver, un sistema de seguridad que me autentifique y que me encripte el pago. También lo pueden hacer, ¿no es cierto? De ahí podemos aumentar. Quiero poner un sistema de auditoría, quiero poner autentificación, que ponga 3 veces y si no se bloquee la clave, que se resete la clave, que se mande a un correo electrónico. Ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Que ingrese un usuario y tenga acceso a tantas opciones y que dentro de las opciones pueda hacer tal o cual actividad. Ustedes pueden hacer eso a nivel de un sistema de seguridad, ¿sí o no? Sí, entonces la primera parte es el sistema de seguridad. La segunda parte es la parte de lo que se denomina el mantenimiento, la parametrización o la configuración. Me supongo que también el Lionel les debe haber hablado acerca del registro, ¿sí o no? Ya, son sinónimos. Mantenimiento, configuración, parametrización o el registro. ¿Sí? ¿Qué significa esto aquí? Para que ustedes, o mejor dicho, para que un sistema pueda funcionar, necesita información inicial. Esa información inicial es justamente la información de parametrización o la información de configuración, o lo que ustedes suelen llamar los famosos mantenimientos. Por ejemplo, si yo quiero un sistema de inventarios, antes de realizar el proceso de compra, el proceso de venta, yo debo tener los productos. Si no, no puedo ni comprar, ni tampoco puedo vender. Debo tener las bodegas, si no, ¿dónde guardo los productos? Debo tener la empresa, si no, caso contrario, ¿quién va a vender y quién va a comprar? Necesito tener proveedores, si no, ¿a quién compro? Necesito tener clientes, si no, ¿a quién vendo? Necesito tener categorías, si no, no puedo clasificar mis productos, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, en un sistema financiero, antes de hacer los asientos, ¿no es cierto? Debo tener mi plan de cuentas, debo tener los tipos de movimiento. Sí, esta información que yo necesito es la que me permite iniciar o trabajar con el sistema. Si yo no tengo esa información, no puedo comenzar. Sí, la tercera parte constituye ya los procesos como tal. Es decir, aquellos que ya me permiten ejecutar el proceso transaccional. Es decir, ya la compra como tal, la venta como tal, la baja, la devolución, la transferencia, eso ya me permite hacer ya la acción, la actividad como tal. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Y la cuarta parte es lo que yo tengo que ver cómo trabajé la información, es decir, los reportes.
Sí, entonces yo tengo 4 componentes grandes. Las seguridades, el mantenimiento, parametrización, configuración o registro, los procesos y los reportes. Que de ahí yo pueda aumentar más cosas, eso ya vendría a ser un plus a mi sistema. Por ejemplo, yo quiero poner que, por ejemplo, un sistema estadístico. Ay, listo, ¿cierto? Quiero poner, por ejemplo, que me generen o que me bajen los reportes a PDF y de ahí poder realizar la transferencia o la comunicación con el sistema X, Y, Z. Sí. O que yo coja y pueda realizar o que yo pueda comunicarme con una base de datos que se encuentra en otro servidor y coja y suba esa información. O puedo realizar un proceso de comunicación o de intercambio de datos. Eso ya son plus que yo puedo ir poniendo para que el sistema se vea más mejor y menos peor, ¿no es cierto? Sí, ya listo. Entonces, ustedes en sus requerimientos deben tener estos 4 componentes. ¿Sí? Entonces, primerito, ¿tienen el sistema de seguridades? Ah, ya tiene la parte de gestión de usuarios, ¿sí o no? Listo. Ahora, ¿cómo vamos a formar la parte de la gestión de usuarios? Sí, a ver. ¿Cómo le formaron ustedes o cómo quieren formar la parte de la gestión de usuarios? ¿Cómo se va a crear un usuario, por ejemplo? ¿A partir de qué? No. O sea, la primera instancia es la siguiente en general. Cuando el sistema arranca, valida si es que existe información en la tabla usuario. Ya, listo. Si es que no existe información en la tabla usuario, lo que hace es presentarnos una pantalla en la cual nosotros registremos el primer usuario. Sí, el primer usuario que tendría privilegios de administrador, porque se supone que la primera persona que está instalando el sistema es el administrador del sistema. ¿Quiénes van a ser los usuarios del sistema? El personal que va a trabajar en... Los de empleados, ¿no es cierto? Sí, perfecto, ya. Entonces vamos a formar la partecita de lo que son la parte de seguridad y veamos cómo es lo que vamos a comenzar. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esta tablita, este icono de aquí y le voy a poner acá. Listo. Y voy a comenzar a crearme mi información. ¿Qué prefijos van a utilizar? ¿O quieren solamente ponerle el nombre en seco? Ya. INV. No, INV, ¿no es cierto que va a ser el de inventario? Pero siempre recomendación. Siempre comiencen desde el principio. Sí, entonces, antes de tener todo, lo que deben hacer es constituir la empresa. Primero constituyan lógicamente su empresa. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, si tienen ¿el usuario de qué va a ser? De la empresa. Muchas personas suelen decir, pero no le pongas de empresa. ¿Por qué motivo? Porque la empresa siempre va a ser única. ¿Sí? No sé, va a ser única, pero yo suelo decir, pero ¿qué tal si ustedes deciden? Déjenme ver una cosita. Ya bien, le están haciendo bullying al alumno. Le están haciendo bullying al alumno. Después me escribieron. ¿Estás desmayado? Están haciendo bullying. Se me mata del frío. ¿Qué más les mata del frío? Pero ojalá que una me recuerde y venga trayendo los videos del video de castigos que tengo. Está ya legalizados aquí, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, el ahorcarse en el ventilador. No, ya les voy a mostrar. Sí. Se cogen así, se envuelven con la cadena, sí, y ahí le prenden el ventilador. Sí, pues. Ya les voy a dar las fotos, ya les voy a dar los videos, ¿verdad? Listo, bueno, continuemos ya. Entonces, primero que voy a entender es la empresa. Ya, venga. Listo, ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, en primer lugar, ¿por qué motivo desarrollar la empresa? ¿Qué tal si ustedes van a coger y van a hacer una página web de la empresa, donde van a tener los datos de la empresa como tal, nombre, RUC, razón social, la dirección, ¿no es cierto? Ya, ¿sí o no? Y después se cogen y se cambian de lugar.
si se cambian de dirección. Si ustedes le cogen si ustedes le cogen y tienen las páginas estáticas, ¿qué van a tener que hacer? Buscar al desarrollador y cambiar en la página estática. En cambio, si tienen ustedes en la base de datos, cambian la base de datos y automáticamente, sin hacer nada, sí, ya se puede coger y se le puede ver. ¿Estamos? Podemos aquí escoger cuántas empresas. Por ejemplo, también pueden hacerle multiempresa. También le pueden hacer multiempresa. Tampoco no hay el problema, ¿no es cierto? Entonces va a ser IMP clave. Muy bien. Este va a ser tipo entero. ¿Sí? Y va a ser primary key. De ahí que van a tener EMP, la razón social. ¿Cuántos campos ustedes quieren incluir? Ya dependería muchísimo de qué tan fino han hecho ustedes el levantamiento del requerimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí el MP, por ejemplo, nombre de fantasía. ¿Sí? ¿Por qué nombre de fantasía? Porque algunas veces todos les conocemos a las de empresas, pero no se llaman así. Por ejemplo, le conocemos al Supermaxi, pero no se llama Supermaxi. Supermaxi es el nombre de fantasía. Se llama Supermercados La Favorita. Nombre comercial. ¿Cierto? El nombre, la razón social es Supermercados La Favorita. El nombre de fantasía es Supermaxi. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, de igual manera, Movistar. Todos le conocemos como Movistar, pero no se llama Movistar. ¿Cómo se llama? Telefónica. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces así es como se debe llamar. Entonces por eso se llama el nombre de fantasía. Sí, están las fotos del alumno ahí haciéndole bullying. Ya lo veo. Variar. Ya, vamos a ver, me hacen reír nomás. MP, vamos a ponerle aquí el teléfono. Vamos a poner el teléfono, ¿no es cierto? Va a ser un varchar, de igual manera de 20 caracteres. Perfecto. Vamos a ponerle aquí la dirección. ¿Sí? Perfecto. Va a ser variable de caracteres, pongámosle de unos 1000. Muy bien. ¿Sí? Pongámosle aquí lo que es, que me dijo, el RUC. ¿No es cierto? El RUC. ¿El RUC de cuántas posiciones se tiene? 13 posiciones, y este de ley tiene que ser ocupado en su totalidad. Sí, 13 posiciones. Sí, ¿qué más tenemos? Ya, vamos a ponerle el MP, el correo. Sí, listo. Este va a ser uno de 50. ¿Sí? ¿Qué más de ahí? Fecha de constitución. Ya, fecha de constitución. Constitución. Perfecto. ¿Sí? Fecha de constitución y vamos a poner el tipo de. Bien, y aquí ya podemos comenzar a hacer algunas cositas. Por ejemplo, miren, si nosotros quisiéramos tener un dato rapidísimo acerca de los registros, pero eso ya depende mucho de ustedes. Por ejemplo, le deberíamos poner aquí, dentro de cada tabla, la fecha de creación del registro, la fecha de modificación del registro. Eso es algo rapidísimo que le va a permitir ver cuándo se creó y cuándo fue modificado. ¿Sí? Si existe alguna modificación del dato, usted puede irse a la pista de auditoría y chequear qué datos fueron modificados. ¿Sí? Claro, si la fecha de modificación, si la fecha de modificación es muy reciente, sí, significa que el dato fue modificado algo y usted ya puede sospechar alguna cosa o algo por el estilo. Si la fecha de modificación está en nula, significa que el registro no ha sido alterado o cosas así por el estilo. Y otra de las cosas que usted podría incrementar para evitarse el problema de la eliminación física del registro es el estado. Sí, es del estado, el cual usted le puede decir si el estado es de igual a A, va a ser activo, y si el estado es de igual a I, va a ser inactivo. Y como les había indicado, yo quiero decir, a ver, que el valor por default de todo registro que vaya a incrementar va a ser igual a la. ¿Sí? Y con eso ya le he parametrizado. Y yo ya sé que todos los registros del momento que se insertan van a estar siempre activos. Cuando una empresa se da de baja, va a ser inactivo. Por ejemplo, ¿qué tal si les va súper bien a ustedes y ustedes si hacen un sistema logístico donde se controla inventarios y puede tener ustedes o brindarles del servicio a otras empresas? ¿Sí? Entonces ahí va a manejar multiempresa.
y usted a través de los estados, activo e inactivo, va a ver quién le paga o quién no le paga. Podrían hacer eso ahí, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos la tabla de empresa. Hasta aquí, ¿problemas? No, ¿no es cierto? Listo. Segundo, antes de que tengan los usuarios, ¿sí? Y antes de que tengan los productos, ¿qué deberían hacer? Deberían tener personal, deberían tener las personas, ¿no es cierto? Si no tienen personas, no pueden tener nada. Si no, simplemente hagan esto. Cómprese 20 quintales de algo y a ver quién les descarga. ¿Sí o no? No van a tener nada. Entonces, ¿qué deben tener? Antes de cualquier cosa, deben tener las personas. ¿Sí? Deben tener las personas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerles aquí las personas. Entonces, va a ser el INB de persona. Una de las prácticas o una de las recomendaciones que le da en el buen diseño de base de datos es que los nombres de las tablas no deben ir en plural, como tampoco deben ir en plural los nombres de los atributos o de los campos. ¿Sí? No deben ir en plural, por eso no se utiliza la palabra personas, sino la palabra persona. Si no le gusta, o personal, o la otra, algo genérico, empleado, también lo pueden utilizar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Una preguntita. ¿Ustedes a quiénes van a vender? ¿Van a vender a clientes o simplemente van a hacer inventarios internos? Por ejemplo, yo compro de algún lado y solamente distribuyo a las dependencias. ¿O va a venir alguna persona y me va a comprar? No, al cliente final. Como un punto de venta. Como un punto de venta, listo. Entonces ahí van a manejar clientes, ¿no es cierto? ¿Los clientes van a ser personas o van a ser empresas? Personas. Entonces podemos hacer lo siguiente, miren. No vamos a utilizar empleados, vamos a utilizar personas. ¿Por qué motivo? Porque aquí le vamos a generalizar a los empleados y a los clientes. Sí, eso le vamos a generalizar. ¿Por qué motivo? Un cliente tiene los mismos datos que un empleado. Tiene sus apellidos, sus nombres, su fecha. A lo mejor la fecha de nacimiento no me interesa del cliente, pero tiene su DNI, tiene su dirección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren hacer un proceso de análisis de clientes, entonces pongan toda la información. ¿Sí? Vamos a hacer por promociones de acuerdo a la fecha de nacimiento de nuestros clientes. Entonces, si es la fecha de nacimiento, ¿sí o no? O cosas por el estilo. Ya depende muchísimo de lo que quieran hacer. Entonces vamos a utilizar la persona clave. Este va a ser clave primaria y va a ser tipo entero. ¿Sí? Vamos a tener aquí el PER, primer apellido, ¿sí? Que va a ser un varchar de 50 posiciones. ¿Sí? Vamos a tener un PER, segundo apellido, que va a ser un varchar de 50 posiciones. Vamos a tener un PER, primer nombre, creo que aquí se me fue una ñ de más, que va a ser variables de 50 caracteres. Vamos a ponerle aquí de igual manera el segundo nombre, PER segundo nombre, listo, que va a ser un conjunto de variables de 50 caracteres, listo. Simplemente para finalizar y no están haciendo mucho problema, vamos a ponerle el PER tipo DNI, ¿no es cierto? Que va a ser el identificador del documento nacional de identificación, que va a indicar si es cédula, pasaporte, o es cédula de ciudadanía, cédula de entidad o pasaporte, ¿no es cierto? ¿Cuándo son cédula de ciudadanía? Son todos los que son los que son de nacimiento, ¿no es cierto?, dentro del territorio patrio. Sí, de identidad son para los extranjeros que se les da cédula, aquellos que han hecho los trámites y ya tienen la cédula de identificación. Y el pasaporte son aquellos que todavía están en trámite pero están manejando la parte de la visa. ¿Sí? Y tenemos lo que es el DNI, que es el documento nacional de identificación. El documento como tal. El documento como tal, el 17-0 no sé qué cosa, ya. El ABC-Z no sé cuánto, ¿sí? Listo. Y este de aquí le vamos a ponerle de unos 20 caracteres, ¿por qué motivo?
porque no sabemos cuántos caracteres va a tener, por ejemplo, el pasaporte. ¿Sí? Listo, ya tenemos, miren. Ya tenemos aquí a la persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué más vamos a hacer aquí? Vamos a coger un poquito, le vamos a hacer más chiquitito. Dígame. ¿También en persona podemos manejar la parte de estado? Sí, me falta una cosa más. Me faltaba el tipo. El tipo que me va a decir si es cliente o si es de empleado. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner de igual manera el per estado. ¿Sí? Que va a ser un char de 1 para indicar si el empleado está activo o inactivo, si el cliente está activo o inactivo. ¿Sí? Y ya tengo ahí. ¿Puede incluir el cliente también? Sí, depende de lo que usted quiere incluir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero poner, puedo poner el estado civil, puedo tener el teléfono de la casa, puedo poner el teléfono del trabajo para el caso del cliente, ¿sí? Puedo poner un punto de referencia, provincia, cantón, parroquia, ya depende de la información que usted quiera poner. Sí, pero hay que considerar, ¿no?, que cada campo que va poniendo, que ustedes van colocando, debe estar dentro de sus ventanas de mantenimiento. Entonces, como yo sobreentiendo de que el tiempo no va a ser muy largo, entonces es preferible solamente pongamos los datos principales y nos concentramos en la parte de lo que son los procesos. ¿Sí? Ya listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? En una empresa trabajan muchas personas y una persona trabaja en una única empresa. Un alumno me preguntó, pero ¿qué pasa si una persona trabaja en 2 empresas? Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en el Hospital Militar y trabajo en el Cordillera. Tengo 2 trabajos, 2 empresas diferentes. Pero el código de mi trabajo es diferente. ¿Sería por lo que es un cargo público y uno privado? No, sino simplemente porque dentro del Hospital Militar yo tengo un código. Y dentro del Cordillera tengo otro código. ¿Sí? Para el Hospital Militar soy único. Sí, para el Cordillera también soy único. ¿Por qué motivo? Porque mi código es diferente. Fuera muy diferente que yo tuviera el mismo código que tengo en el hospital, en el Cordillera o viceversa. Pero para cada empresa yo soy único. Por eso se le puede entender de esa manera. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Perfecto. Y aquí viene la primera cosita. A ver, vamos viendo. Ustedes se van a crearse la tabla de usuarios. ¿Y qué van a poner en la tabla de usuarios? A ver, la misma información que está en persona. ¿Por qué? O sea, es que se ha entendido para ahí sacar los permisos. ¿Cierto? Aquí le hago una pregunta. ¿Quiénes van a ser los usuarios de su sistema? Ya, usted está hablando de la parte de seguridad y administración. La parte del usuario como tal. ¿Quién va a ser el usuario del sistema? Lo de empleados. Los empleados. Entonces, ¿por qué motivo en vez de crearme una tabla usuario que tenga los mismos datos de la persona, no hago esto? Entonces, cojo aquí y me creo un usuario. Entonces, miren, voy a crearme, por ejemplo, ya para no perder el sentido, usuario. ¿Sí? Aquí voy a tener el uso clave. ¿Sí? Listo. Este va a ser entero y va a ser primario. Perfecto. ¿Sí? Y voy a tener aquí el usuario. ¿Sí? Que va a ser un varchar de unos 20 caracteres. Y también voy a tener aquí el uso password. Sí, el uso password, que va a ser de igual manera un varchar de unos 20 caracteres. Listo. ¿Sí? Y vamos a poner aquí el uso estado para saber si de igual manera el usuario está activo o está inactivo. Y le voy a ponerle un char de 1. Y hacemos lo siguiente. ¿Sí? Y en vez de crearme, cojo y me relaciono persona con usuario. Y ya tengo. No entendí muy bien esta parte. A ver, dígame. ¿Cómo uníamos los estados? No entendí. A través del identificador de la persona. Sí, a través del identificador de la persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo le voy a decir? Por ejemplo, ¿usted cuál es su nombre? Gabriel. Ya listo, espera. A Gabriel le tengo aquí. ¿No es cierto? Como persona.
¿Cuál va a ser su código? Por ejemplo, el 1021. Ese va a ser su código. Sí, dentro de la tabla persona. Entonces yo le digo, a Gabriel le voy a dar un usuario. Sí, le voy a dar un usuario. Entonces vengo y le pongo acá. Entonces, ¿cuál va a ser su usuario? Por ejemplo, Gabriel. ¿Cuál va a ser sus passwords? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ya. ¿Cómo le voy a relacionar aquí? A través de la persona. Por lo tanto, aquí va a estar la persona 10, 21. ¿Estamos? Señor, si estaba despierto usted. Yo hace 3 minutos le estoy chequeando y está todo el tiempo así. Digo, ¿qué estará buscando? Yo estoy así. 3 minutos le estaba contándole aquí. 3 minutos pasó, vea, haciéndole hueco a la pared. ¡Atenderá, vea! Ya, listo. 3 minutos pasó buscando con él. Dije, o sea que, por ejemplo, en la persona está el PER clave, es el 1024, ¿cierto? Es el 1024. Ya. ¿Y el 1024 se repetiría en usuario en la parte de uso clave? No, se repita aquí en la relación. No se olviden que este es del conceptual. El momento que esto yo le paso al físico, el PER clave de acá baja acá. Ya. Sí, estamos. Entonces, de esa manera, yo tengo a mis personas, a mis empleados asociados a los usuarios. También podría darse el caso, por ejemplo, quiero desarrollar un sistema para hacer compras a través del carrito, vía online. También voy a tener a mis clientes también como usuarios. Dígame. ¿El PER clave se copia o sube? Vamos viendo. Creo que no ha de pasar. Vamos a hacerle, este es el conceptual. Sí. Así que estoy haciendo, estoy conceptualizando cómo quiero que esto funcione. ¿Cuándo veo cómo va a funcionar? Cuando haga el físico. Entonces vengo a Tools, vengo a Modelo Físico y le mando a ejecutar. Entonces vengo acá, espero un ratito. Listo. Le voy a quitar aquí el detalle aquí y le pongo a ejecutar. Entonces espero un ratito y aquí tengo el físico. Y vean qué es lo que pasó. Sí, automáticamente baja el de ahí, el de la clase también baja la persona. Sí, ya tengo ahí la relación. Esta es la parte física. El FK es el foreign key. Sí, este es el foreign key. Este debería ser el foreign key, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Este vendría a ser. Sí. ¿Estamos? Ahora, ¿qué gano yo? Por ejemplo, ¿qué valor agregado le podría dar yo si tengo una tabla de usuarios? Hagamos esto de aquí. Hagamos eso. ¿Sí? ¿Qué tal si yo quiero hacer que los usuarios cada determinado tiempo le vayan cambiando el usuario? Política de seguridad. Cada 3 meses me cambia el usuario, me cambia el patrón, ¿no es cierto? Política de seguridad. La otra, me voy de vacaciones. Entonces me voy de vacaciones y le inactivo el usuario. Regreso a mi periodo de vacaciones y le cojo y le digo, ¿sabe qué? Active el usuario. O simplemente vamos a activar el listo, pero le va a tener que cambiar el usuario. ¿Por qué cosa? Por políticas de seguridad. El password. Aquí podemos cambiar perfiles de password de usuario. O sea, todavía no, solamente estoy definiendo el usuario. Por eso le digo, ¿qué tanto quieren hacer a nivel de seguridad? Hay un rol también. Sí, hay un rol. Vamos viendo esta cosa para aquí. Identificar si es que es un vendedor, si es que es un administrador. Listo. Vamos acá. Entonces, miren, vengo al usuario y le voy a decir, aquí le voy a poner, ¿sí?, la fecha. Uso, fecha, desde. Y este va a ser tipo date. ¿Sí? Y este va a ser uso, fecha, hasta. ¿Qué significa eso aquí? ¿O qué le estoy dando sentido? Dígame, ¿de qué fecha a qué fecha el usuario estuvo con esa clave? ¿Por qué motivo? Sí. Por ejemplo, ustedes cogen y dicen, ¿sabe qué? Se me caducó o me olvidé la clave, lo que sea, depende cómo hagan el sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se inactiva la clave. Entonces, pues, le ponen la fecha hasta. Entonces, del 1 de febrero del 2018 hasta el 4 de diciembre del 2018, ¿sí?, estuvo con este usuario. A partir del 4 de diciembre del 2018,
fecha hasta nula, estamos trabajando con este password. ¿Sí? Y miren, yo ya tengo un breve historial, ¿sí? De usuarios. ¿Saben por qué motivo? Ahora les voy a contar. ¿Saben por qué motivo estaba así? Tranquilo, no actúes mal. ¿Sí? Porque hoy día, hace 14 años, ¿sí? Me casé. Entonces no quería desquitarme con ustedes. Por eso estaba así. Tranquilidad, tranquilo. Respira. Sí, ya ven. Por ese motivo dije, imagínense, me hubiera desquitado con ustedes tranquilamente. Ya ven que todo hay un motivo, pues siempre me gusta explicar a mis alumnos. Hace 14 años cometí esa estupidez de casarme. Me hubiera desquitado con ustedes, por eso no traté de desquitarme. Claro, es que no teníamos la culpa hace 14 años. Se cuenta. Sí, listo, ya. Sí, ya, por eso fue que estaba tranquilizándome. Ya, listo. Ya. Listo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, miren, por ese motivo yo tengo los usuarios y tengo una fecha, vean, y ya se quedó más estructuradito. ¿Sí? ¿Por qué motivo? A ver, digamos que ustedes van a cambiar el password y ustedes estaban guardándolo aquí, ¿sí o no? Y cambiaron el password, no saben por qué o en qué fecha cambiaron. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Sobremontar el password y no van a tener ningún historial de los passwords anteriores ni de los usuarios anteriores. ¿Sí? Ahora, vamos haciendo otra para aquí. ¿Quieren ustedes hacer o manejar roles? Usted dice que tienen dos roles. Tienen el rol del administrador y tienen el rol del cliente. Ya. Entonces, si tienen el rol del cliente, mucho mejor aquí, porque aquí van a tener de igual manera a su cliente. Sí, pero deberían trabajar ustedes con 3 roles, no con 2. Debería ser el administrador, debería ser el empleado y debería ser el cliente. Deben tener 3 roles. ¿Sí? Entonces, ¿dónde le pueden poner ustedes el rol? Si le ponen aquí, solamente van a poder hacer que esa persona tenga un solo rol. ¿Sí o no? Es administrador, pero no puede ser empleado. Es cliente, pero no puede ser administrador. Porque también los empleados también pueden ser clientes. ¿Sí o no? Entonces, para poder hacer eso, ¿qué tal si le ponen en el usuario? Entonces, miren. Entonces tengo el INB rol. ¿Sí? Y como ustedes solamente van a manejar 3 roles y van a ser fijos, le ponen en un chat. Uso rol, no se dice. Ay, sí, perdón. Uso rol. Entonces, ¿sí? Entonces, miren, ahí tienen. ¿Qué les da esta posibilidad si ustedes analizan? Les da la posibilidad que un empleado tenga el rol de administrador. También le da la posibilidad que el mismo empleado tenga el rol de un cliente, pero con passwords diferentes, o si quieren con el mismo password, pero con roles diferentes, si se dan cuenta. Si lo hubieran puesto acá en persona, solamente van a decir que Gabriel solamente puede tener un solo rol. En cambio acá ustedes pueden tener varios roles para el mismo empleado o para la misma persona, ¿sí? Diferentes roles. Puede ser administrador, puede ser cliente, puede ser persona. Puede ser, mejor dicho, empleado. ¿Sí ven? Y tienen aquí la posibilidad de que esta persona tenga varios roles. ¿Sí? Con las mismas claves. Ahora, si ustedes dicen, dentro de mi regla del negocio, una persona no puede tener más de 2 roles, entonces pueden realizar el control o a nivel de base de datos o a nivel de programación. Pero eso ya es porque ustedes definen la regla del negocio. Dentro de la parte de lo que son sus requerimientos, en la parte que dice restricciones o en la parte que dice controles, ustedes tienen que especificar si una persona puede o no debe o no puede tener más de un rol. ¿Sí? Eso lo pueden especificar. Perdóname que tal vez estoy un poco equivocado, o sea, pero no lo podríamos sacar también los roles en una tabla aparte, ya digamos que ahí, una persona puede tener los 3 roles, administrador, y va a hacer una representación de la contraseña. ¿Por qué motivo aquí, por ejemplo, se me ocurre ponerle los usuarios en el usuario el rol? Justamente por eso les dije, o les hice la pregunta, ¿cuántos roles van a tener? Si ustedes me dicen, dentro ya de mi regla del negocio, yo determiné que son solamente 3 roles, entonces le digo, ¿para qué vas a hacer una tabla de mantenimiento
para ingresar 3 datos que nunca más los va a modificar. Ahora, si usted me dice, los roles yo puedo ser de acuerdo a la regla del negocio. Por ejemplo, va a ser administrador, va a ser cliente, va a ser empleado, va a ser superusuario o lo que sea. Y usted me dice que los roles pueden irse incrementando, entonces yo le aconsejaría que el rol le ponga en una tabla aparte. ¿Por qué motivo le puse aquí el rol? Porque usted me dijo que en la regla del negocio usted solamente va a tener, bueno, al inicio me dijo 2 usuarios. Entonces, ¿para qué me voy a hacer una tabla donde voy a tener que crearme una ventana para ingresar 2 registros? Pero consulta, Inge, al momento de realizar la grabada, por decirlo así, en la tabla de usuario, se va a grabar solamente un usuario, un password, un estado, una fecha desde, una fecha hasta, con ese rol 1024, ¿correcto? Con esa persona 1024. Con esa persona 1024. ¿En qué momento le asigno nuevamente el otro rol? ¿Se va a duplicar esa información? No, usted le coge y le dice, al usuario 1024, que se va a llamar Gabriel, cuyo password es 12345, cuyo estado es de activo, y cuya fecha desde el 4 de diciembre del 2018, fecha hasta nulo, es un rol de administrador. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo ya? Sí. Ahora le quiero dar al mismo usuario un empleado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que insertar otro registro. Ya. Entonces, inserto el registro. Por ejemplo, para el primer caso el uso clave va a ser 1. Para el otro caso va a ser 2. Entonces va a ser, para el usuario Gabriel, cuyo password va a ser 12345, cuyo estado va a ser activo, cuya fecha desde va a ser desde el 4 de diciembre del 2018, fecha hasta va a ser en nulo, el rol va a ser empleado. Ya, correcto. ¿Por qué? Porque ustedes en sus restricciones me debe de poner, o me puede poner, que sí puede haber la posibilidad que una persona tenga 2 usuarios siempre y cuando su rol sea distinto. Eso debe usted poner en el requerimiento. ¿Por qué motivo? Porque si usted no pone eso en el requerimiento, el momento que el requerimiento lo pase al desarrollador, el desarrollador va a decir, entonces no controlamos nada. Entonces le coge y no le pone ese control. Pero si en el requerimiento usted le pone que una persona no puede tener 2 roles iguales, entonces el programador programa justamente con ese control. Sí. Es decir, yo no puedo tenerle al 1024 2 veces como administrador. No le puedo obtener. Ya. Sí. Y sobre todo que esté en activo. Que esté inactivo tal vez sí. Sí. Pero 2 usuarios administradores activos no puedo tener. Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos? Súper. Ya. Entonces, listo. ¿Qué tenemos ahí? Ya tenemos la empresa, el usuario y tenemos aquí la persona. ¿Sí? Generalmente, hasta aquí saben hacer la parte de seguridad. ¿Por qué motivo? Porque lo que usted va a poder realizar le acostumbra a que usted le ponga por programación. Ya. Ahora, si quisieran hacer perfiles y cosas más por el estilo, tendríamos que incrementar más tablets. Pero bueno, hasta ahí vamos a dejar. Listo, se acabó la parte de seguridad. Así de fácil y sencillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a ver los catálogos. Uno de los catálogos, mantenimientos, parametrizaciones, configuraciones, es justamente la tabla de la persona, que ya está creada. Otra es la tabla de la empresa, que ya está creada. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Por ejemplo, como van a manejar ustedes inventario, necesitan los productos. ¿No es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí el producto. ¿Sí? Entonces, INB va a ser un producto. Perfecto. En el producto, ¿qué vamos a ponerle? Vamos a ponerle el pro clave. Muy bien. Que va a ser entero. Y va a ser aquí un enterito de clave primaria. De ahí tenemos la descripción del producto. Descripción del producto. ¿Sí? Con la descripción del producto yo involucro todo, ¿no es cierto? Papas, televisores, lo que yo quiera poner. ¿Sí? Entonces este va a ser un varchar de unas 100 posiciones. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener aquí? Por ejemplo, vamos a tener el estado. Pro estado.
y este va a ser un char de 1. Sí, va a ser un char de 1. Listo, ya está. Tengo el producto. ¿Sí? Hasta ahí. Y aquí tienen que decirme ustedes o tienen que analizar ustedes qué tanta información yo quiero tener del producto. Por ejemplo, sí, una de las cosas que podríamos tener, especificaciones técnicas del producto. Podrían poner eso. Sí. Por ejemplo, si estamos hablando de lo de electrodomésticos, sí, especificaciones técnicas. Si estamos hablando de computadores, especificaciones técnicas. Pero si estamos hablando de producto de primera necesidad, por ejemplo, arroz, papas, no necesitamos especificaciones técnicas. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué más necesitaríamos del producto? Por ejemplo, la marca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La marca. Entonces vamos a ponerle aquí la marca. Ay, perdón. Vamos a ponerle aquí una marca de aquí. ¿Y qué? Dígame. Una consulta ahí. El tipo de dominio que es int tiene una longitud de 10. ¿Es correcta esa información? No, tiene de 33.000 y no sé cuánto. 32.000 hasta menos 32.000. Sí. El INT. Sí, el int. Ya. Sí, Okay, ya. Marc clave. Sí. Va a ser primero aquí y aquí ponemos, va a ser entero. Y aquí lo que vamos a ponerle es la descripción. Marc descripción. Y el habilitador. Descripción. Listo. Entonces vamos a ponerle aquí de 100 posiciones. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué es lo que dijimos? Que una marca tiene muchos productos y un producto pertenece a una sola marca. Y ya está, miren. ¿Sí o no? ¿Ya está ahí el producto? Sí, correcto. Perfecto. Sí. Ahora, estos productos pertenecen a una empresa. Sí. Entonces una empresa tiene... pero antes de hacer esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sí, vamos a poner la tabla bodega. ¿Sí? Vamos a poner la tabla bodega. Entonces, en la tabla bodega que vamos a tener aquí, vamos a tener el bot clave, ¿sí? Que va a ser clave primaria y va a ser entero. Tenemos el bot descripción, ¿sí? Que va a ser un varchar de 100. Y ahora, la bodega puede ser de dos tipos, o bodega interna o bodega externa, ¿no es cierto? La bodega interna que queda aquí mismo. Acá miren, al frente está la bodega. Y la otra queda en Toctiuco. ¿Estamos? Sí, listo. Entonces tenemos una dirección o tenemos una ubicación, como quieran ustedes llamar. ¿Sí? Entonces aquí le podemos ponerle, por ejemplo, para no hacerle tan complicado, vamos a ponerle una bot ubicación. Esta ubicación me permite escribir tanto cuando son ubicaciones internas como cuando son ubicaciones externas. ¿Sí? Y ya tengo la bodega. ¿Esta bodega a quién pertenece? Pertenece a la empresa. Entonces una empresa puede tener muchas bodegas. Una bodega va a pertenecer a una única empresa. ¿Sí? Y los productos que vamos a tener. ¿Dónde se almacenan los productos? En bodega. Entonces una bodega va a almacenar muchos productos y un producto se puede almacenar en muchas bodegas. ¿Sí? O en una sola bodega. Sí, no. En muchas bodegas. Entonces una relación de muchos a muchos. Y ya tengo. ¿Por qué motivo no relaciono empresa con producto? Sí, por esta sencilla razón. Si la empresa está relacionada con la bodega y la bodega está relacionada con el producto, por transitividad yo sé qué productos pertenecen a la empresa. ¿Sí? Y ya tengo, vean. ¿Sí? Entonces ya tengo ahí la parte de los productos. Dígame. ¿Y en bodega no es necesario un encargado de la bodega? Vamos por partes. ¿Sí? ¿Eso cómo va saliendo? Después va saliendo con la parte del desarrollo. Si el señor dice, me falta el encargado, perfecto. ¿Quién es el encargado? Generalmente es un empleado. ¿Dónde le tengo el empleado? En la persona. Entonces, perfecto. Entonces, voy a coger aquí una relación y le voy a decir, una persona queda encargada de la bodega. Una bodega va a tener una sola persona encargada. Y ya tengo, miren. Pero sería una relación cíclica. No, es una relación de uno a uno. De un año, pero o sea, que se hiciera un ciclo, pero ya que están haciendo. ¿Por qué? ¿Por eso de aquí? No, porque miren. Sí.
¿qué va a pasar? Este de aquí viene por aquí y finaliza acá. Este viene a ser la flechita. Sí. Vamos a hacer un poquito más grande. Pero si alguien es jefe de bodega, pues... Sí, pero miren, sí, si usted da cuenta, viene por acá, por la flecha. Pero la flecha acá, ¿dónde está puesto? Mire. No está para allá. ¿Sí ve? La flecha viene acá y esta aquí viene acá. Pero mire la flecha para dónde va. Entonces, ¿cómo sería? Si la flecha viene acá, la flecha viene acá y la flecha viene acá. Ahí sería cíclico. Sí. Como se dan cuenta, no tengo. Y ya está solucionado el problema, ¿ver? Sí. Una persona está asociada a la empresa. Y al Estado. Se cambia de lado. Es justo lo que decía Nick. No, pero en el modelo que se ve, el nivel, yo tenía así. Y ese que era cíclico. Pues es que yo también dije eso. No, porque se da cuenta dónde viene la flecha, finaliza acá. Y vean, sería así, ¿no? Vengo acá y aquí está la flecha. Aquí comienzo y acá está la flecha. por la orientación de la flecha. Aló. ¿Qué más? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? Sí, claro. Ya. Ya listo, ya. Ok, ya listo. Okay. Ya hecho. Listo. Por favor, no sean malitos, apaguen el Infocus. Tengo una reunión en la dirección.